Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, donde se abordan los temas que realmente le importan a los emprendedores mexicanos, a los empresarios mexicanos independientes. Hoy estamos nuevamente con Fernando Torner, presidente de Catcon Global y fundador de la NEI. Y también tenemos un invitado muy especial, Francisco Suárez Guarden, que durante muchos años fue director del Centro Eugenio Garzazada, pero también tiene una larga trayectoria en la banca empresarial, en la industria, en organismos de la sociedad civil, en organismos de representación empresarial. Y precisamente tenemos estos dos invitados especiales porque queremos hablar del legado de Eugenio Garzazada, no solo en Monterrey, sino en México y en la conciencia empresarial de este país. ¿Qué significa para México, para Monterrey, el legado de Eugenio Garzazada, Francisco Suárez? Sí, muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar diciendo que la historia no es un simple relato, una narrativa de lo que pasó en el pasado, sino que influye en el presente y puede moldear el futuro. Y hoy recordamos 50 años de la pérdida de quizá el empresario más respetado, más admirado, pero también más querido en la historia de Monterrey y seguramente de México, Eugenio Garzazada. Y todavía es común, después de medio siglo, que cuando pensamos en liderazgo, pensamos en don Eugenio. Cuando pensamos en responsabilidad social, seguimos pensando en don Eugenio. Cuando pensamos también en educación, pensamos en Eugenio Garzazada. Y cuando pensamos también en la defensa firme de los principios, seguimos pensando en don Eugenio. Yo creo que es muy oportuno, en consecuencia, que sobre todo los organismos empresariales aprovechen y aprovechemos todos la historia para repasar, para reflexionar sobre el legado tan importante de don Eugenio Garzazada, que yo lo dividiría en dos. Uno, en lo que se refiere a su contribución al desarrollo económico, social y humano, pero otro quizá que no se ha abundado tanto, que es su contribución a la cultura regiomontana, al carácter regiomontano, que es importantísimo. Para Fernando Torner, ¿qué significa Eugenio Garzazada? Fernando, eres un empresario importante de Monterrey, un empresario con una larga trayectoria en el norte del país. Pues, ¿qué representa para la conciencia empresarial el legado de Garzazada? Pero yo creo que es un ícono importante que debemos tener presentes todos los empresarios que queremos trascender, no solamente en lo económico, ¿verdad? Queremos tener éxito en lo económico, tenemos que tener éxito en lo social y en un impacto en la sociedad, ¿verdad? Y en las ideas de justicia social, en las ideas de políticas que adelanten el crecimiento económico del país, que generen empleo, que busquen eliminar la pobreza de México. Esencialmente creo que ese ejemplo pues vive en muchísimos empresarios medianos y pequeños de Monterrey, ¿verdad? Y de México. Y quizá en la parte superior se haya perdido, se haya desdibujado esos valores, sobre todo el de austeridad y el de humildad y el de discreción y el de otros valores de ese tipo que son del carácter regiomontano, como dice Paco. Pero en muchísimas familias regiomontanas subsiste eso. Aquí hay, no sé, decenas o miles, cientos o miles de empresarios que todos los días con su trabajo, ¿verdad?, viven esa forma de ser de los valores de don Eugenio, ¿verdad? Entonces sigue siendo un ejemplo, la NEI reconoce ese ejemplo
quisiéramos que subsistiera y quisiéramos que evolucionara hacia las necesidades del siglo XXI, ¿verdad? Y que también pues eso permitiera a las entidades políticas, a los pensadores económicos, a los creadores de la política pública, decir, oye, pues aquí existen en México personajes como y hay miles, ¿verdad? Y debemos de promoverlos porque son parte esencial del crecimiento justo y próspero del país, ¿no? Eugenio Garzazada, en cierta manera, fue un constructor de instituciones. La institución más notable que construyó, pues, sin duda, es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, que cumple 80 años. Es una institución de excelencia, pero también está la parte de responsabilidad social, porque Eugenio Garzazada se adelantó al estado de bienestar del gobierno mexicano, creó colonias y centros comunitarios para sus trabajadores, se procuraba la parte humana. Desde su punto de vista, ¿creen que el empresariado regiomontano contemporáneo ha perdido esa esencia de responsabilidad social? Bueno, yo diría que estamos disfrutando todavía la sombra de árboles que plantaron otros. En este caso, don Eugenio fue uno de esos jardineros, de esos plantadores de árboles, entre otros, ¿verdad? Pero fue sin duda, es el más notable. Y es necesario, creo yo, para nuestra generación y las que vienen, desarrollar otros árboles. Tú comentaste ahorita con razón que ese grupo del cual formaba parte y lideró por excelencia don Eugenio se adelantó a muchas reformas sociales que después fueron imitadas por otros. Yo recuerdo en mis tiempos en la industria era común voltear a ver qué estaba haciendo don Eugenio, precisamente para copiarlo, para implementar las innovaciones que él estaba incorporando de bienestar social a sus trabajadores. Y así surgieron estas iniciativas, ¿verdad? Que son muy conocidas. Pero creo yo que ya es tiempo de que empecemos a sembrar árboles y que desarrollemos otros métodos, que nos adelantemos. Y aquí yo destacaría dos de las características de carácter que al principio mencionaba yo, que son quizá las menos conocidas o las menos fáciles de entender y que son comunes en los grandes hombres. La primera es un sentido de propósito trascendente, no en el aquí y en el ahora, sino pensando en trascender. Esa es una característica que distinguió a don Eugenio, a su generación también, que muchos seguimos quizá imitando, pero que es necesario volver a retomar esa trascendencia, ese sentido de propósito. Creo que hay una crítica en relación al empresariado regiomontano o a una parte del empresariado regiomontano que ha dejado de lado esos valores, que si bien, como decía Fernando Turner, el espíritu emprendedor y el espíritu de responsabilidad social todavía está presente en gran parte de la base de los empresarios de Nuevo León y de Monterrey, pues ciertamente la élite empresarial de esta región ha sido muy criticada por su tibieza, sobre todo, su tibieza frente a la responsabilidad que le toca en la parte social, pero también frente a su responsabilidad política, porque Eugenio Garzazada tuvo una fuerte responsabilidad política sin buscarla, porque él era el responsable como líder de una comunidad de hacer frente a lo que eran los abusos de lo que se percibía del régimen de la federación, del régimen central. Pues la tensión con el régimen de Luis Echeverría Álvarez es completamente evidente, claro, y se vuelve notorio en el asesinato perpetrado por la Liga 23 de septiembre, ese día de septiembre de 1973. Entonces la pregunta es, Fernando, ¿cómo recuperar esa autonomía, ese legado de autonomía de Eugenio Garzazada para los actuales dirigentes de nuestra clase empresarial y de los líderes de la iniciativa privada? Bueno, yo pienso que don Eugenio tuvo
un lugar o un ambiente de donde se abrevó, donde tomó esas ideas, ¿verdad? Y ese ambiente creó personajes distintivos a principios del siglo XX, mucho por las ideas de Tolstoy, ¿verdad? Ahí está don Francisco Madero, Eugenio Garzazada, Gandhi, todos ellos vivieron esa época y se empaparon de eso. O sea, eran hombres profundos, eran hombres que habían creado algo con profundidad, no eran nada superficiales. Eso les entró a ellos en su alma a una edad temprana gracias a las escuelas. Eugenio estudió en una escuela... MIT. No, estudió aquí en Saltillo, Bueno, en una escuela de jesuitas. Sí, la carrera ya la hizo después. Sí, en pero la formación en general tú la tienes en tu secundaria, en tu juventud, en los ideales estos. Entonces, se ha perdido esa profundidad. El empresario elitista, el de la cúpula, los cúpulas son gente verdaderamente que les falta su profundidad, se han hecho superficiales. Eso es un problema. ¿Por qué se han hecho superficiales? Entre otras cosas porque las escuelas católicas, ¿verdad?, la mayoría, no están predicando la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es clarísima, ¿verdad? Es más o menos una adaptación filosófica práctica de lo que decía Tolstoy, ¿verdad? O sea, es una demanda de la Iglesia a todos los que somos católicos de qué tienes que hacer. Entonces, hemos tenido un problema de que las escuelas se han acomodado a esa tibieza. El segundo tema es, se perdió la subsidiariedad, ¿verdad? O sea, el gobierno adoptó, mandó o ocupó ese espacio. Y bueno, pues ahora el empresario se acomoda, pues paga su Infonavit y paga su seguro social y paga su todo eso, que es lo que hace el Estado, generalmente muy mal. Pero el empresario se siente descargado de eso, por esa parte social. Pero hemos cometido un grave error, ¿verdad? No tenemos esa preparación ideológica para lo que sigue, para las circunstancias de este país, ¿verdad? Y hemos adoptado ideas muy malas. Una idea es de Porter de Harvard, ¿verdad?, donde dice la empresa existe para generar utilidades y luego ya el accionista con sus dividendos podrá hacer lo que quiera, pero la empresa no tiene que meter. Eso fue una filosofía muy mala de Harvard y se adoptó aquí. La otra pésima idea que se adoptó fue todas las ideas del consenso de Washington, ¿verdad?, y del neoliberalismo. Y el pecado más grande de eso, ¿verdad?, es la congelación de los salarios. Es un pecado social gigantesco, ¿verdad? Y cuando tú no estás pagando salarios justos porque el sistema te lo permite o porque inclusive adoptas esa ideología pues muy obtusa, ¿verdad?, y muy inhumana, estás cometiendo un gravísimo error. Y no solamente se adoptó, se aplaudió, y todavía hay gente que piensa que debe seguir eso. Entonces, creo yo que esas son las razones: falta de profundidad, falta de educación en las escuelas, sobre todo católicas, que de ahí provienen muchos directivos empresariales de la doctrina social de la Iglesia, la cooptación de ese espacio por el gobierno, ¿verdad?, y la adopción de ideas muy malas desde el punto de vista política pública y económica, como es las ideas del neoliberalismo. A ver, perdóname, no, está perfecto. Si entendemos un poco lo que era el marco conceptual de la época y lo que sucedió en los años posteriores al asesinato de Eugenio Garzazada, pues yo veo dos tendencias muy claras que convivieron paradójicamente al mismo tiempo. Una, pues fue la entrada del famoso consenso de Washington, el neoliberalismo, una escuela ideológica completamente nueva para las élites mexicanas, particularmente para las élites regiomontanas, pero paradójicamente al mismo tiempo esas élites que pregonaban lo que decía Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, pues también se sentaron en un amaciato con el gobierno central, sí. Particularmente a partir del sexenio de López Portillo, pero muy marcadamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, después en los sexenios panistas de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Esa línea y esa relación estuvo muy marcada y rompió con la tendencia de sana distancia
que había pregonado el grupo que dirigía Eugenio Garzazada en la década de los 60s y en los 70s durante el desarrollo estabilizador mexicano, que también era un capitalismo con una conciencia social muy diferente. Sí. Ahora vamos a llegar a una nueva coyuntura, que es la coyuntura, digamos, entre comillas, del nearshoring. Una coyuntura donde hay nuevas oportunidades económicas, donde se ve hacia afuera, donde se ve a Nuevo León, a Monterrey, como parte de una integración de 3 países. Y eso creo que también abre una oportunidad para el legado de autonomía que pregonó Eugenio Garzazada y su grupo. ¿Cómo hacer valer ese legado, Francisco Suárez? Bueno, yo volvería otra vez a la historia, ¿verdad? En el caso de Eugenio Garzazada, que es el tema central, fue un hombre que estuvo lleno de desafíos toda su vida. Al elaborar su biografía, cuando se escribió, uno de los temas que se comentaba es que había poca idea de que había sido un hombre tan lleno de desafíos en su vida, porque además él llegaba a su casa, colgaba el sombrero y decía, aquí se quedan los problemas, y en la casa era otra persona, ¿verdad? Un equilibrio de vida muy importante con su familia. Pero él desde muy joven, desde niño, fue al colegio, como ya lo comentó Fernando ahorita, en Saltillo, porque en ese tiempo el mejor colegio cercano era Saltillo, entonces dejó a sus padres temprano, después a una academia militar, después a MIT a estudiar la profesional. No pudo regresar a México porque estaba la revolución, cervecería estaba expropiada, tuvo que pasar algún tiempo en Estados Unidos haciendo trabajos muy modestos para ganarse la vida. Regresó a encontrar una compañía problemadísima, un sistema de transporte hecho pedazos, un sistema financiero prácticamente inexistente, la compañía con problemas graves, muere su padre precisamente cuando estaba a punto de resolverlo con ayuda de otras personas. Entonces, después vino enfrentamientos muy fuertes ideológicamente con el gobierno, con las políticas gubernamentales, y finalmente fue asesinado, ¿verdad? Fue una vida en constante desafío. Y quizá ese también es un ingrediente junto con los que Fernando comenta, que tiene, y se nos olvida que la vida en gran parte es desafío y que hay que tener la voluntad de enfrentar. A veces pensamos que nuestra generación es la que ha tenido más desafíos en la historia y es importante recurrir a esta para poder entender que la vida es desafío y hay que enfrentarlos con decisión. La otra es una de las virtudes quizá más importantes de un ser humano, que es el valor. Si no hay valor, todas las demás virtudes no son aplicables, ¿verdad? Se requiere valor para hacerlo. Fue otra característica que distinguió a don Eugenio y que yo creo que vale la pena recuperar, retrotraer, ¿verdad? Y la otra es la sencillez, que es proverbial. Hay muchas anécdotas de cómo vivía, qué congruencia tuvo don Eugenio de vida, pero uno de los puntos es que él nunca consideró vanagloriarse de lo que hacía por sus trabajadores, sino lo consideraba como una obligación de carácter moral. Así es. Y siempre hubo una tensión dentro de la organización de la necesidad de dar a conocer los beneficios que tenía la institución. Él fue un hombre discreto, siempre se opuso, y es lo más conocido que hay, lo que hizo don Eugenio. Es una ironía, ¿verdad? Pero qué importante también tener esos principios, que también ya hizo referencia a Fernando, como el Rerum Novarum, por ejemplo, ¿verdad? Quizá entre otras, que dan un marco teórico, conceptual, y moral, y moral, sobre todo moral, a la función del empresario, que es un líder o debe serlo por naturaleza. Ahora, aquí hay dos asuntos. El nearshoring. El nearshoring sin ideas, sin visión empresarial, sin altura de mira, sin sentido de propósito, ¿verdad?
va a ser otra moda, va a ser como la moda petrolera, ¿verdad? En donde esencialmente exportamos $1 trillón de petróleo, ¿verdad? Y ese trillón no está por ningún lado aquí en México, en infraestructura, ni en desarrollo, ni en reducción de pobreza. Y lo mismo va a pasar con nearshoring. Si no tenemos esa visión de cómo vamos a aprovechar eso, cómo vamos a articular políticas públicas para que ese ingreso de capital nos deje menos pobreza, beneficie a la mayoría, integre las cadenas productivas. Hasta ahorita no hay una sola acción, ni un solo pensador, ni una sola idea, salvo que sea la NEI, que dice, oye, va a venir una armadora china, pero ¿cómo le vamos a hacer sus diferentes arandelitas, sus diferentes clavitos, sus tornillitos, sus cosas? Porque esencialmente lo que están viniendo son empresas que vienen a ensamblar en buena medida. Sí. Inclusive los proveedores 1 y 2 vienen a ensamblar componentes importados también. Bueno, entonces podemos perder otra vez esta oportunidad por falta de una idea, de un concepto de cómo debemos nosotros de orientar con políticas públicas este fenómeno para acabar con la pobreza. ¿Qué mecanismos se pueden buscar para presionar a los tomadores de decisiones a que hagan lo correcto en el sentido de arroparlos con un plan de trabajo bien establecido? Y te lo comento, estaba la semana pasada con un ejecutivo, con el director de una de las multinacionales más importantes de aquí de Monterrey, un ejecutivo europeo, que yo le preguntaba, ¿y qué opinas del Monterrey? Y me decía, es una ciudad fantástica, es una ciudad dinámica, es una ciudad donde está existiendo mucho crecimiento, pero tenemos una preocupación, que el dinamismo de las nuevas inversiones sea paralelo a la construcción de infraestructura social. Y eso es algo que no estamos teniendo en la conversación. No nos estamos preparando para ese siguiente paso del desarrollo regiomontano. Entonces yo por eso pregunto, Fernando Torner, ¿cuáles son los mecanismos que se tiene para presionar a los tomadores de decisiones? Lo principal que se tiene que hacer es ver que las pequeñas y medianas empresas tengan un ambiente propicio para poderse integrar a las cadenas productivas. Necesitamos ese ambiente propicio, implica no monopolios mexicanos, que son los que impiden el crecimiento de las empresas públicas. Necesitamos un tipo de cambio competitivo, digan lo que digan, sino que vayan a ver a Asia, ¿ya? En todos los países asiáticos, ningún país asiático tiene una moneda sobrevaluada. Entonces, eso hace que sea competitivo fabricar en México y no importar. Y mientras sea más fácil importar que hacer, la gente va a importar. Necesitamos un ambiente de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas sólido, robusto, como el que ha propuesto la NEI, que es el Small Business Administration de Estados Unidos. Financiamiento fuera del sistema bancario. Porque el sistema bancario tiene un problema de falla de mercado que nadie quiere resolver, ¿verdad? El sistema bancario mexicano gana mucho dinero sin prestarle a las pymes, no va a poder hacerlo a menos que cambien las reglas y que el gobierno se aleje de estar extrayendo casi todo el ahorro del sistema bancario mexicano. Entonces necesitamos un financiamiento muy fuerte para las pymes y necesitamos darles la importancia que tienen para que esas cadenas productivas se integren. Dos obstáculos adicionales, los monopolios estatales, CFE. Así es. Pemex. Esos son enormes obstáculos. Haz de cuenta que tienes una puerta de fierro ahí, ¿verdad? Para que no se genere una integración adecuada, ni de productividad, ni de integración de cadenas de valor, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle chance a las pymes, ahora sí, de a de veras. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita en lo político? Alejarse de los asesores económicos de toda la vida. Los que están diciéndole a Xochitl, oye Xochitl, necesitamos que cobres impuestos 60% más, como una en reforma Europa. Fiscal de más impuestos. No, sí, simplemente eso no funciona. Necesitamos menos Estado, necesitamos más financiamiento de las pymes, necesitamos más infraestructura. O sea, necesitamos un cambio de mentalidad, no lo que está ahorita en boga ni en los líderes políticos, ni en los líderes empresariales, ni en los líderes económicos. A ver, si analizamos lo que fue
el entramado empresarial que sucedió a Eugenio Garzazada está muy marcado que las empresas regiomontanas eran empresas que no dependían de concesiones, Sí. eran empresas que no dependían del capricho de contratos federales, que no dependían de las variables políticas de la capital, sino que eran entramados comerciales y financieros que tenían su propia vida. Y yo creo que eso es algo que se tiene que volver a entender en la clase empresarial de Monterrey. Es correcto. Y aquí acudo a una frase de don Eugenio. Decía, el empresario que solo se ocupa de su empresa, ni siquiera se ocupa de su empresa. Sí, es cierto. Hay que ver a la comunidad. Hay que ver a la comunidad, hay que asomarse a esas políticas trabajador, públicas, al cliente, a esas iniciativas sociales, a esas iniciativas de desarrollo humano y ponerlas a la altura del desarrollo tecnológico. Tenemos magníficos técnicos, magníficos ingenieros, magníficos financieros. Tenemos que agregarles el contenido de preocupación por el entorno, de dedicar tiempo, de dedicar recursos y de exponer ideas con franqueza, que fue una característica regia, ideas con valor, que fue una característica de don Eugenio. Y autonomía. Sí, la autonomía pues es la base. Todas las biografías de los grandes hombres tienen esas dos características. La primera es un propósito, como dije antes, más grande que uno mismo, y la segunda es la autonomía. El cumplirlo no depende del gobierno, no depende de mi proveedor, no depende de mí. Vernos en el espejo y tomar responsabilidad. A ver, hemos sido aquí muy críticos de la postura actual de la élite empresarial, pero también creo que hay espacio también para el optimismo e incluso claro, el argumento para decir, yo sí soy un ferviente, yo sí creo que hay un excepcionalismo regiomontano desde ese punto de vista positivo del ADN, del sentimiento empresarial, de la cultura del esfuerzo que sembró Eugenio Garzazada. Bien lo comentabas, Francisco. Pues estamos disfrutando la sombra de los árboles que plantaron los jardineros hace ya más de 50 años. Pero eso sí ha quedado sembrado en la base empresarial, en la gente que trabaja en las empresas regiomontanas, en la sociedad regiomontana. Y no es gratuito que hoy Monterrey esté recibiendo talento de todo el mundo, que hay zonas en México que están completamente paralizadas por conflictos, incluso armados, por conflictos políticos. Y Nuevo León y Monterrey sí es un faro de esperanza y sí es un faro siempre viendo al futuro. Y yo quiero cerrar con esta parte, preguntarles con qué legado, con qué enseñanza de Eugenio Garzazada se debe quedar el empresariado regiomontano. Bueno, yo coincido totalmente contigo y lo comenté un poco, quizá no con el énfasis correcto. Aquí hay decenas o miles, centenas de empresarios ejemplares, ¿verdad? De familias empresariales ejemplares. Ese es el legado principal de don Eugenio y de otros próceres, digamos, que tuvieron esos mismos valores de don Eugenio, ¿verdad? Ese es un privilegio estar en Monterrey, en Nuevo León. Es el lugar ideal de México para ser empresario, ¿verdad? El ambiente es muy propicio, el ambiente local. Y creo yo que ese ejemplo subsiste y está muy arraigado y es lo que tanta gente admira de Monterrey. Y esa imagen también es muy positiva para atraer inversiones a este lugar, ¿verdad? El obrero regiomontano es un obrero extraordinariamente eficiente, muy leal, muy casado con su empresa. No es un adversario, ¿verdad? Es un aliado, de veras. Y por eso hay que desterrar la idea de que tener bajos salarios, esa es la producción, ese es el modelo económico correcto. No, tienes que tener altos salarios, tienes que tener alta productividad y tienes que tener gente que gane lo suficiente para vivir bien. No es un problema tampoco solo del empresario. Claro, y necesitas infraestructura social. Exacto, y necesitas el ambiente económico. Si tienes monopolios que están extrayendo rentas continuas, ¿verdad? Tanto privados como públicos, bancarios, ¿verdad? Que están extrayendo rentas, le están quitando al obrero.
y le están quitando al empresario inversionista, al que echado para adelante, ¿verdad? Y se lo están pasando a veces al extranjero, a veces pues a proyectos rentistas, no proyectos de alta competitividad. Ese ambiente, si no lo cambiamos, ¿verdad?, no va a generar un aumento de la prosperidad nacional, porque los rentistas están llevando una parte que le corresponde, en este caso, a los obreros. Y al consumidor también, porque el consumidor también está siendo afectado. Claro. Entonces, pero pues yo concuerdo contigo, debemos de ser positivos. Aquí hay mucho hecho, hay un árbol que está dando frutos muy buenos. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, pero hay que evolucionar. Y hay que ser también ambiciosos, ¿verdad? O sea, Eugenio no se veía como una persona ambiciosa, pero seguramente lo era, ambicionaba la excelencia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ambicionar ser la verdadera locomotora del desarrollo económico de este país. Necesitamos pensar eventualmente que el sur del país se va a desarrollar cuando los empresarios regios, entre otros, vayamos a invertir allá. Es un tema de capital, claro. Es un tema de management, de capital, de ideas, de tecnología, de muchas cosas. El sur no va a crecer a base de inversiones de Pemex y SFE, ¿verdad? Lo único que están llevando para allá pues, son escuelas equivocadas de cómo hacer trabajo, cómo hacer empresa y cómo hacer sindicatos, ¿verdad? Entonces sí, coincido, debemos de estar aquí agradecidos, debemos estar orgullosos, debemos estar retados por lo que hicieron los anteriores, y que nosotros deberíamos de continuar, como dice muy bien Paco. Francisco Suárez Guarden, ¿a qué reflexión nos invita la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Eugenio Garza Sada? Sí, bueno, yo diría, para terminar, primero, la autocrítica es una virtud valiosísima para cualquier pensador, y desde luego el empresario debe ser un pensador. Segundo, el empresario es un líder por naturaleza, y un líder tiene que liderar. Yo creo que es lo segundo. Tercero, yo creo que quisiera insistir mucho en que la historia nos puede enseñar mucho. Así como hay una cátedra de Alfonso Reyes, por ejemplo, yo creo que debería haber una cátedra de Eugenio Garza Sada, ¿verdad? Una reflexión periódica de qué estamos haciendo en los temas fundamentales de un empresario: desarrollo económico, social, humano y sobre todo desarrollo de nuestro carácter. ¿Qué diría don Eugenio, verdad, si viniera, si regresara y viera lo que estamos haciendo? Obviamente el entorno de hace 50 años era muy diferente al que estamos viviendo ahora, pero hay principios que son inalterables, que son válidos, que continúan siendo válidos, y vale la pena de tiempo en tiempo, como lo hace cualquier organización eficiente, cualquier grupo, cualquier sociedad, el tener la capacidad autocrítica y vernos a la luz de esa experiencia qué debemos de hacer, qué árboles hay que sembrar ahora que den la sombra que estamos recibiendo ahorita a los que vienen en las generaciones que nos van a suceder. Pues Francisco Suárez Guarden y Fernando Torner Dávila, muchas gracias por estar en el espacio empresarial de Código Magenta y de la NEI. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo.